Hola, hola, bienvenidos a una nueva receta. Yo soy Elu y hoy vamos a preparar una torta fácil y muy rica. Quédate ahí para verla y no te olvides de ponerle me gusta al video. Empezamos con el bizcocho. Vas a volcar en un bol 4 huevos, 180 gramos de azúcar y una cucharada de vinagre de alcohol. Lo batís un buen rato hasta espumar, un par de minutos a máxima velocidad. Ahora le agregas 80 ml de leche y 60 ml de aceite. Yo usé de girasol. Y por último, añadile tamizando 150 gramos de harina común, la más refinada que encuentres, en este caso es la 4 ceros. Y una cucharada de polvo para hornear. Batís hasta integrar. Y yo lo voy a dividir en 3 moldes de 18 centímetros, pueden estar con papel manteca en el fondo o enmantecados y enharinados. Los vas a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Vas a saber que están al pinchar con un palillo, este tiene que salir limpio. Desmoldás y dejas enfriar. Para el almíbar, en una ollita volcas 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua, llevas a fuego medio y dejas que hierva. Lo dejas 2 minutos más y esperas que enfríe. Una vez frío, pásalo a otro recipiente y opcional agregale una cucharada de licor de dulce de leche. Si tenés otro que te guste más, podés usarlo. Para el relleno volcás en un bol 400 gramos de queso crema, lo batís un poco para cremar. Y le integrás 250 gramos de dulce de leche repostero. Resérvalo y ahora vamos a armar la torta. Como suelo hacer, voy a armarla primero y dejarla hasta el otro día para decorar. Me gusta esto porque queda más húmeda. Recuerden que los postres o tortas siempre quedan más ricos al día siguiente. Pero en caso de que lo prefieran, pueden decorarla después de armarla, en el mismo momento. Uso uno de los mismos moldes donde hice los bizcochos y lo cubro con papel film. Humedeces la primera capa, le volcas la mitad del relleno y esparcís. Y por arriba le pones unos trozos de nueces. La cantidad es la que te guste a vos. Volvés a repetir. Y terminás con la última capa que también vas a humedecer. Quiero preguntarte si le pusiste me gusta al video, no te olvides de hacerlo y suscríbete para ver más recetas. Tapas y dejas hasta el otro día si es que elegiste esa opción. Ahora desmoldás la torta y para decorar vas a batir 350 ml de crema de leche, 35 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y opcional 25 gramos de leche en polvo, que si no tenés no pasa nada, pero está bueno porque le aporta más firmeza. Lo batís hasta tener picos firmes. Le untás a la torta por toda la superficie la crema, no es necesario que quede súper liso y perfecto porque todo esto se va a cubrir. Una vez tengas esa capa de crema, vas a decorar con manga pastelera y este pico, que es el que solemos utilizar para imitar el pastito, tiene varios agujeritos. Puedes igualmente utilizar un pico rizado, va a quedar muy bonito también. Y vas a hacer líneas en vertical de abajo hacia arriba por el lateral de la torta.
por arriba en las orillas unas onditas con pico rizado y terminás con unas nueces en trocitos. Yo aproveché estas nueces que tenía molidas. Y listo, a disfrutarla. Te agradezco mucho por ver el video, te pido un me gusta y si podés un comentario. Y si aún no te suscribiste y activaste las notificaciones, no te olvides de hacerlo. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.